Bueno, yo soy matemático, por tanto tengo otro tipo de limitaciones que los físicos y los químicos, pero no voy a mostrarlas. O intentaré simular. En principio, me siento responsable y orgulloso de haber desarrollado una línea de investigación que nació de esa semilla fue este ordenador que tenemos aquí delante, que está muchísimo más limpio que cuando lo utilizábamos, por algún motivo. Realmente, yo estoy en el departamento de mecánica aplicada, pero realmente me siento orgulloso de que haya un gran grupo de investigadores que en realidad diseñan nuevos algoritmos y que esto está en la Universidad de Valencia y que, pues desgraciadamente, nuestra universidad muchas veces no sabe lo que quiere. Pero, haciendo comentarios sobre lo que se ha mencionado, pues yo diré que históricamente yo superé mi selectivo y entonces empecé a abrir los ojos y tuve como profesor a Álvaro López, pero no como profesor de prácticas de física, que tuve en primero, sino como profesor de cálculo y me enseñó forma. Evidentemente un matemático está interesado más en el intríngulis de los algoritmos y cómo programarlos y hacerlos más eficientes que simplemente saber programar un algoritmo que ya se conoce de un siglo o dos antes, ¿no? Pero mis primeros inicios con el 16-20 fue programar pues, el cálculo numérico. Uno pues empieza en primero con la fórmula de Simpson de integrales que uno tiene ahora en las calculadoras y luego pues ya quiere integrar pues, ecuaciones diferenciales, resolver sistemas de ecuaciones grandes, etcétera, algo que permitía hacer esta máquina. Y ahí empecé a aprender. Durante esa época identificábamos saber Fortran con saber cálculo numérico y ser capaz de programar. Era el papel de programador. Sin embargo, yo tuve una experiencia adicional en esa época que en mi segundo de carrera tuve la ingenuidad de acudir a un seminario del Departamento de Lógica que dirigía el profesor Garrido, que así lo voy a mencionar. Y entonces, en aquel seminario se explicaba la teoría de modelos, la teoría recursiva de Kleene, y yo estaba interesado por el fundamento de las matemáticas. Sin embargo, allí conocí y me enteré que existió alguien que se llamaba Turing y que, en fin, pensaba que las máquinas inteligentes eran posibles, etc. Y es uno de los científicos que para mí son seguramente uno de los más importantes del siglo XX. Y ya se me abrieron los ojos desde el punto de vista algorítmico y de intríngulis de los algoritmos, y aquello es una deuda histórica personal que tengo y que me hizo pensar que teniendo una máquina potente mi papel de programador podría trascender más allá de puramente saber la sintaxis y reproducir, por ejemplo, un ajuste por mínimos cuadrados y pensar que se pueden hacer muchas más cosas. Entonces fue cuando pensé que podía hacer algo más. Pero llegó mi quinto curso de carrera y tuve otro profesor que se llamaba Jaime Barceló, actualmente catedrático de la Universidad de Barcelona, que me abrió los ojos en otro aspecto. Hice un trabajo del método Runge-Kutta, que muchos de vosotros seguro que conocéis, en este ordenador, de todos los órdenes, etc. Y entonces me abrió los ojos porque me dio una bibliografía que tuve que solicitar a Estados Unidos porque vendían aquí en Europa. Compré un libro que se llama el Milne, etc. Milne Thompson, etc. Una serie de libros que me abrieron los ojos que para inventar buenos y nuevos algoritmos había que saber matemáticas. Y de hecho, pues, durante un tiempo, y debido a que no tuve ningún digamos, mentor que me siguiera este camino, pues cogí el camino más fácil. Yo no quería abandonar Valencia. ¿Quién lo va a abandonar? Por lo bien que seguir aquí, ¿no? Entonces hice mi travesía del desierto, mi matemática pura, y por fin, después de otra buena travesía, volví a los algoritmos. Y realmente, pues, luego mi carrera científica ha sido muy bonita y además estoy muy orgulloso de todas las personas que me han rodeado y que han hecho también una gran carrera, que han hecho que esta universidad, en ese aspecto, sea muy bien valorada en otros mundos e incluso ahora.
Esto es todo lo que quería decir.